Bienvenidos a esta segunda etapa de tu programa Edificadores, un programa diseñado para todo aquel cuyo deseo genuino sea caminar en la voluntad de Dios, porque hoy podemos decir con plena certeza de que no existe mayor forma de progreso que caminar en el propósito eterno de Dios. Gracias por escucharme y compartir estos audios con todos tus seres queridos. Bienvenido. Feliz jueves, mis hermanos. Qué bueno estar con ustedes a través de estas líneas de comunicación. Como siempre, una alegría, un gozo de estar compartiendo con ustedes estas breves palabras. Y como siempre, es mi deseo que sean de edificación a tu vida, como yo sé que lo es para la vida mía. Cada vez que indago, estudio y me preparo para este audio, mi vida es edificada, ¿verdad? A través de la palabra de Dios. Y esa es la única intención, ese es el único deseo. Y esa es la única iniciativa que tenemos, de edificar al cuerpo de Cristo, de que los hijos de Dios cada día abran los ojos de su entendimiento y vean las grandezas que tenemos en Cristo Jesús. Continuamos estudiando el capítulo 4 de Primera de Timoteo, porque encierra unas verdades preciosas. El apóstol Pablo está hablando de unas características de lo que es un buen ministro. Pero hasta ahora no hemos definido lo que es un ministro. Y un ministro es simplemente una persona que sirve. Es una persona que sirve al Señor en algún aspecto, de alguna manera. Esa es su naturaleza, servir. Un ministro no es una persona con un micrófono. Un ministro es un hombre o una mujer con una toalla para lavar pies, para servir a la comunidad, para servir al mundo en el nombre de Cristo Jesús. Y eso somos en Cristo, servidores, ministros. Y el apóstol Pablo en este capítulo está hablando de lo que es ser un buen ministro. Versículo 7 habla de dos características, no quiero extenderme mucho, pero habla de dos características puntuales que debe de tener todo ministro hijo de Dios. Versículo 7. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Puntualmente el apóstol Pablo habla de dos cosas esenciales. Lo primero es desechar. Todo buen ministro, todo hijo de Dios tiene que aprender a desechar cosas. Malos hábitos, malas maneras de expresarnos, malas maneras de vivir, malas maneras de pensar, de proyectarnos a la vida. Todo hijo de Dios vive en una constante renovación de su entendimiento para comprender la voluntad de Dios. Y cuando hablamos de renovar nuestro entendimiento, estamos hablando de desechar conceptos viejos, de nuestra vieja manera de vivir, de nuestro tiempo sin Dios. Es desechar nuestra manera vieja de pensar, pero también es abrazar verdades de Dios, es dejar a un lado todo aquello que nos obstaculiza, que nos detiene y no nos permite avanzar en cuanto al propósito. Es desechar. El apóstol Pablo habla de desechar y habla de algo muy puntual de lo que hay que desechar, y es fábulas profanas y de viejas. Es desechar todos aquellos mitos, conceptos y cosas que no están alineados a la verdad de Dios. Desechar fábulas se refiere a desechar mentiras, porque todo hijo de Dios debe de convertirse en un amante de la verdad, en una persona que comprende, que sabe, que entiende que su mayor propósito de vida es crecer en la verdad de Dios, porque en la medida en que crecemos en el entendimiento de la verdad de Dios, esa verdad se expresa en todo lo que somos y en todo lo que hacemos. Por eso el apóstol Pablo lo primero que nos dice en este versículo 7 es: desecha cosas en tu vida que te están obstaculizando. Y creo que si nosotros analizamos nuestra vida hoy, hay muchas cosas que necesitamos desechar, conceptos viejos, cosas que ya no operan en el reino de Dios. Nuestra manera de ver la vida muchas veces es gobernada por la mentira, y eso tenemos que desecharlo. No debemos vivir de apariencias, no debemos de vivir de lo que el mundo percibe. Debemos de vivir de la verdad de Dios en nosotros, lo que somos en Cristo Jesús. Por eso desecha mentiras en tu vida. Y lo segundo es: ejercítate para la piedad. Eso es lo que le dice el apóstol Pablo a Timoteo: desecha fábulas, pero ejercítate para la piedad. Porque no es solamente abandonar unas cosas, sino también es adoptar otras cosas. No solamente a qué le estamos huyendo, sino también qué estamos persiguiendo. El reino de Dios no se trata de las cosas que no hago, sino de las cosas que sí hago para Dios.
Eso es muy puntual, porque la religión se enfoca en el no hagas esto, no hagas lo otro. La religión define el cristianismo por lo que no hacemos. El cristiano no toma, el cristiano no miente, el cristiano no hace esto, el cristiano no hace lo otro. Pero nunca define lo que el creyente, hijo de Dios, sí hace. Entonces no es solamente desechar cosas malas, es abrazar las cosas verdaderas en Cristo Jesús. Por eso le dice, ejercítate para la piedad. Y me gusta esa palabra, ejercítate, porque habla de algo que no necesariamente se aprende de una manera inmediata. Es algo que se adquiere con ejercicio. El caminar en el reino de Dios, los principios del reino, hay que ejercitarnos para ellos. Y así como cuando empezamos a hacer ejercicios que levantamos poquito, pero poco a poco vamos levantando más y más. Así mismo es cuando nos ejercitamos para la piedad. Todo comienza con una pequeña acción. Todo comienza con un pequeño paso. Todo comienza con una pequeña determinación a manera de semilla, pero que a la larga va a dar mucho fruto. Mi hermano que me escuchas hoy, ejercítate para la piedad. Que en esta mañana de jueves tú puedas hacer el primer paso para expandir el reino de Dios. Envíale este audio a alguien que necesita escucharlo. Puede ser el pequeño paso que necesitas para que de ahí en adelante dé mucho fruto. Este que te habló es el pastor Andrés Campo, invitándote a que te ejercites para la bondad, para la piedad y para todo aquello que forma el carácter de Dios en nosotros. Bendiciones. Gracias por acompañarme en este breve mensaje. Si deseas seguir recibiendo este tipo de audios, por favor escríbeme a mi WhatsApp personal al +1 407 780 6716. Búscame en todas las redes sociales por Andrés Campo. También puedes acompañarnos en nuestra congregación en el 13001 Landstar Boulevard en Orlando, Florida. Ven y acompáñanos, porque mi mayor deseo es estrechar tus manos y juntos crecer en el entendimiento de la voluntad de Dios. Bendecidos.